El propósito de estos videos es, en primer lugar, que quien lo vea, quien lo escuche, pueda diferenciar entre un propósito de vida y autorrealización. ¿Por qué? Muchas veces las personas confunden un propósito de vida con tener riquezas materiales, con tener propiedades, y muchas veces no es así. Muchas veces, aunque uno cumpla con su propósito de vida, no hay riquezas, no viene acompañado de eso. Tenemos el ejemplo, nosotros que somos cristianos, el ejemplo del apóstol Pablo, cómo terminó. Él cumplió con el propósito de su vida, pero él terminó en una cárcel y terminó solo. Tenemos el propósito de Juan el Bautista, él terminó decapitado, pero él cumplió con el propósito de su vida. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito de este video es inspirar, que de alguna manera, con las historias de las vidas de los personajes que vamos a ver, podamos inspirar a las personas de alguna manera a cumplir con el propósito de su vida, que tengan el deseo de cumplir el propósito de su vida antes de buscar las riquezas, los bienes materiales, sino que busquen para qué fueron creados. ¿Cómo ves, varón? ¿Qué piensas? Pues sí, es que la verdad es algo interesante, es algo que es necesario para la vida del cristiano, especialmente porque muchos dicen, no, pues es nada más de ir a la iglesia, recibir a Cristo y ya, y sentarnos a la iglesia sin ningún propósito alguno. Entonces es bueno para abrir más que nada corazones, para abrir ojos, para que uno pues se guíe, ¿no?, conforme a lo que Dios ya tiene, para que ellos aprendan, para que ellos aprendan lo que Dios ya tiene preparado para ellos, que es el propósito, sí, ¿no? bueno, Porque no nada más es de ir a la iglesia, de cantar, de alabar a Dios, sino también servir con un propósito, sino con una meta, que en este caso, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Yo creo que muchos cristianos, me cuento como uno de ellos, tenemos la esperanza de hacer algo, ¿verdad? Sí. De no nada más ser un simple espectador de todo lo que sucede, sino hacer algo. Y yo creo que hace como unos 2 meses, hace un mes, yo llegué en un bache en que ¿qué voy a hacer yo de mi vida? ¿Qué va a ser? ¿Qué propósito? ¿Qué propósito es el de mi vida? Y luego llegué a la conclusión de ver las vidas de la Biblia, y ver los personajes y ver cómo terminaron. Porque hasta un punto yo también me confundía. Yo pensaba que cumplir el propósito de la vida era fama, eran riquezas, y no es cierto. Muchas veces, como lo mencioné antes, pues no hay fama, simplemente es cumplir con el propósito, y eso me motivó. Y no puedo negar que yo he visto conversaciones en internet, hay muchas, dije, no, pues yo creo que es un buen tema el conversar acerca de vidas de personajes. Yo te quiero, perdón por interrumpirte. No, dale, bueno, paso. Yo te quiero ser sincero, varón, acepté, cuando vi el proyecto que me enseñaste, yo acepté estar en esa cita, porque quisiera encontrar un propósito. Me siento en uno de esos baches que tú mencionabas, y yo sé que no es correcto, bíblicamente no es correcto que un cristiano se sienta así. Entonces yo sé que Dios va a hablar a mi vida, porque yo, aparte, no solamente soy yo, sino también es mi familia, y yo quiero ser ese ejemplo que mis hijos, sí. antes de mí, vean, para que también encuentren un propósito, sí, varón, para ir. Es que estamos en el momento, sinceramente, en que Nuevo León ha avanzado bastante. Vemos que hay emprendedores, vemos personas que están creciendo económicamente, pero todo eso nos ha alejado de ver el propósito, y es lo que queremos defender. Claro. Sí, entonces, perdón, te interrumpí. No, simplemente yo creo que ven el propósito. Lo que es importante es estar dentro de la iglesia, dentro de las cosas de Dios. Okay.